¿Qué tal, William? Muy, muy bien, gracias al señor Padre. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre tenerte aquí. Mira que los temas que hemos tratado contigo siempre han sido bien candentes, digamos así, bien llamativos también. Bastante. Al Eso también respecto en los de comentarios. tu testimonio primero, luego hablamos de un tema en tu canal, luego hablamos acerca de ese congreso satánico que hubo en Houston. Luego también me recuerdo que dimos como las pruebas de que tú realmente estuviste en ese mundo oscuro y tanta cosa fuerte, ¿no? Y ahora retomamos, digamos, esos temas un poco complicados, pero que tú como has vivido, has estado cercano a ellos también y luego también por acercarte a la fe, conocer la Iglesia Católica, por ejemplo, allá atrás se ve a San Agustín, algunos también buenos libros, también de Lazos de Amor Mariano, mira, ahí está, ¿no? Esta Ah, sí, Iglesia preciso. Fue el primer Católica, libro de apologética que yo leí. Iglesia Católica Dulce Hogar me parece que se llama. Así es. Así es muy bueno, Mi muy primer bueno. libro de apologética. Entonces, bueno, estamos aquí ya reunidos. William se encuentra en Colombia, así que saludos también a todos los hermanos colombianos y vamos a comenzar este tema. Básicamente, queridos hermanos, esto va a transcurrir así. El tema es al respecto de la nueva era y vamos a intentar responder sus preguntas, si tienen algunas inquietudes sobre esto y profundizar algunos temas también, porque a veces uno dice, bueno, ya, el yoga está mal, pero nada más, ¿no? Intentar como comprender, entender todavía al respecto de esto. William, entonces como para iniciar, ¿qué te parece si tú sencillamente, con tus palabras, haces como una apertura al respecto de la nueva era? ¿Qué es? Si alguien no conoce, ¿qué es esto? También el otro nombre que suele decirse en inglés, New Age, ¿qué es todo esto? ¿Por qué nos incumbe a nosotros? No sé. Abramos el tema, tú comienza y luego vamos profundizándolo. Claro que sí, padre, con todo gusto. Me gustaría primero que todo iniciar este tema con una cita bíblica. No es la que normalmente se suele utilizar o las que se suelen utilizar cuando se aborda el tema de la nueva era, pero lo quiero utilizar porque creo que va a servir mucho para el desarrollo del tema. Y Ujú, vamos a hablar es de Apocalipsis, capítulo 12 en el versículo 15. ¿Qué ujú, dice Apocalipsis 12:15? Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Hasta ahí. ¿Por qué esta cita? Porque mire que nos menciona que obviamente la serpiente, que es el dragón, que es el demonio, que está arrojando de su boca agua como un río. ¿Y qué es lo que pasa cuando se arroja agua como un río? Pues lo que va a mostrarnos es una fuerte ¿qué? Corriente. Y ujú. esto es la nueva era. Una corriente que una corriente ideológica, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que desde hace muchos años, algunos más bien modernos, se habla mucho de la era de Acuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven los símbolos del zodiaco, el símbolo de Acuario que tiene es un aguador, ¿cierto? Con el cántaro aquí al lado y vertiendo agua. Entonces, ¿el aguador de qué? De una nueva era en la historia de la humanidad, que la nueva era parte de la historia de la humanidad en diferentes eras, pero ya vamos a ver ese pedacito. Quería empezar contextualizando el Ujú. por qué esta cita bíblica que va a ser tan importante, el hecho de que esto es una corriente. Si ustedes ven el contexto de Apocalipsis 12, el dragón, la serpiente, está persiguiendo a la mujer, es decir, a la Virgen María, y que en otras interpretaciones también se entiende como la iglesia, ¿ya? Entonces, y a sus hijos. Entonces, esta corriente, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de arrasar con la iglesia, está tratando de arrasar con los hijos de la mujer, que ¿quiénes somos? Nosotros, los bautizados, pertenecientes, miembros a la Santa Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, incluso católicos, han empezado a abrazar una serie de prácticas que son orientales. ¿Por qué? Porque están sedientos de espiritualidad.
de que algo sacie ese deseo de Dios en sus almas. Y como el hombre es un ser religioso por naturaleza, entonces empezaron a, ¿qué? A beber de esa agua que trae esa corriente, pero es agua contaminada, ¿ya? Entonces esa agua contaminada de la nueva era se la están bebiendo. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que beben agua contaminada? Pues que terminan con un daño de estómago tremendo. Entonces, hoy en día, este daño de estómago es un daño estómago espiritual, ¿ya? Tan fuerte que muchos o se salen de la iglesia católica o cuando se quedan adentro empiezan a decir que son muy buenos católicos, pero empiezan a caer en prácticas esotéricas, de brujería, de ocultismo y a veces, sin darse cuenta, hasta de satanismo. Entonces, cuando una persona se aleja de Cristo, que es el agua pura, ¿ya? Por beber de corrientes de aguas contaminadas, ¿qué es lo que pasa? Uno, pues no se van a saciar, ¿cierto? Dos, pues se van a enfermar y esto es una enfermedad espiritual. Y tercero, pues que terminan revolcándose en un lodazal espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces empiezan a confundirse y no terminan ni siquiera entendiendo en qué es lo que creen, porque la nueva era eso es lo que vende, que usted puede creer en lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, dado el contexto que acabo de enmarcar, ahora sí voy a explicar de qué se tratan esas eras de la humanidad en las que la nueva era, bueno, la nueva era es la última en la que estamos, en la que este tipo de ideología, esta corriente, ha dividido la historia de la humanidad. Entonces, es una reinterpretación esotérica de la historia de la humanidad según signos zodiacales. O sea, imagínense qué tan contrario es este tipo de ideología que basan su reinterpretación de la historia en signos zodiacales. ¿Ya? Yo una vez lo decía, hay personas que creen que, ay, que porque nacieron bajo el signo de Leo, entonces que son muy furiosos, que defienden a su familia como una manada y tal cosa. Si culturalmente nos ponemos a ser una persona que haya nacido, digamos, uno en Ecuador, que de donde es el padre, uno en Colombia, otro en Brasil y otro en Japón, el mismo día, a la misma hora, bajo la misma supuesta constelación de, digamos, de Leo, ¿todos van a ser iguales? ¿Todos van a nacer de la misma manera? Pues no, entonces, y así de, permítame la palabra, de ridículo, es el tema de reinterpretar la historia conforme a signos zodiacales. Signos zodiacales que desde acá, listo, digamos que puede tener la forma del león para mayor comprensión, pero vaya, mire cuánta distancia está cada una de esas estrellas de la otra, años luz, o sea, no es que haya un león allá en el universo formando la figurita, no, cada una de esas estrellas está años luz de distancia una de la otra, solo que desde acá se puede ver de esa manera. Entonces, ¿cómo ha sido esta división? La primera era fue la era de Tauro, más o menos en el 4230 antes de Cristo. ¿Por qué le decían la era de Tauro? Porque era la época en la que los israelitas, y fíjese en esto, que incluso toman la Biblia para poder hacer sus reinterpretaciones. Entonces era la época en la que los israelitas adoraban becerros de oro. ¿Se acuerdan la historia de Moisés con las tablas de la ley? Qué se quedó haciendo el pueblo de Dios porque Moisés no bajaba? Empezaron a construir un becerro de oro y empezaron a adorarle, ¿ya? En ese sentido, por eso le pusieron la era de Tauro, ¿ya? Luego pasamos aquí a la era de Aries, que fue más o menos por ahí en el 2160 antes de Cristo. El esplendor israelita. ¿Donde qué? Donde el pueblo de Israel empezó a ofrecer corderos en sacrificio, ¿ya? Entonces, fíjense más o menos como toman un pedacito de lo que es el cristianismo, lo que es el teísmo, nuestra religión, lo que es la Biblia, lo toman junto con la parte esotérica, lo toman junto con el tema del zodiaco y empiezan a hacer como una mezcolanza y una reinterpretación de todo. Luego llegó entonces la era de Piscis, que fue todo el esplendor del cristianismo primitivo, ¿ya? Y entonces decían que la era de Piscis era dominada por la forma del pez, por eso le decían Piscis. ¿Y por qué la forma del pez? Porque muchos se preguntarán, venga, pero ¿por qué si el pez es un símbolo cristiano? Y sí, el pez es un símbolo cristiano. Y hay gente que se pregunta, pero venga, ¿por qué el pez y no una cruz? Hago un paréntesis ahí. ¿Por qué? Porque los cristianos sabían que si su símbolo fuese a hacer la cruz, los mataban. Entonces ellos necesitaban comunicarse de alguna manera y entender, este otro es cristiano, así como yo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer el símbolo del ictus o ixtis.
que es un acrónimo en griego que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Y eso para qué era? Para que dos cristianos se reconocieran entre sí como que son cristianos. Entonces, uno cogía y dibujaba en el piso la mitad de un arco. Y si la otra persona cogía y le dibujaba la otra mitad del arco y formaban el pez, este es un cristiano. Bien, pero era como para que, uy, qué bien, sos cristiano, yo también, entonces qué rico. No, ¿para qué era esto? ¿Para qué se completaba el tema del pez? Lo hacían para saber dónde se ocultaban los cristianos de esta región a celebrar ¿qué? La Eucaristía, no un culto pentecostal, ni un culto gnóstico de nueva era, ni nada de eso. Se hacía era para ir a celebrar la Eucaristía, el partimiento del pan, para ir a reunirse como iglesia, ¿ya? Para eso lo hacían. Entonces, y esta es la que ellos llaman la era de Piscis. ¿Y en cuál era estamos entonces actualmente? Que dicen que el esplendor de esta era va a ser en el 2026. Cuidado con eso entonces, pues eso es lo que dicen ellos. En este momento ya estamos viendo las consecuencias trágicas de todo este tipo de ideologías y creencias. Entonces, ¿qué es la era de Acuario o la nueva era? Por eso se le llama así. A esa era de Acuario, esta es la nueva era. Entonces, se está derramando de manera que una corriente, como les decía, que eso es lo que quiere decir, y que es un tiempo donde todo fluye, todo cambia. No hay más cosas fijas. Entonces, lo que ellos dicen es que es en esta era donde va a desaparecer el cristianismo. ¿Gracias a qué? A este abundante relativismo religioso. Y eso es lo que está promoviendo la nueva era. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta ideología? Ellos desprecian al cristianismo para nada. Todo lo contrario, ellos absorben del cristianismo lo que les gusta, ¿ya? Algunas cosas, así como lo hacen también con otras religiones. Entonces, esta corriente quiere pasar por encima, como cuando hay un desbordamiento, ¿cierto? Y otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando usted va a un supermercado. Yo siempre le he dicho a la nueva era que es un supermercado espiritual. ¿Por qué? Porque usted va y entonces pasa con el carrito y solamente agarra lo que le gusta y nada más. Entonces, por aquí pasé y agarré entonces el yoga, por acá agarré la reencarnación, por aquí agarré el rosario porque me gusta, por aquí agarré entonces un culto pentecostal protestante porque saltan y gritan muy bueno, por aquí agarré el zodiaco, etcétera. Entonces es una corriente ideológica que crea a Dios a su antojo en vez de someterse a Dios como creador. Entonces hacen una combinación toda extraña y a veces termina siendo el mismo Santo Rosario como un mantra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces si se medita y entonces una respiración y la cosa, entonces combinan todas estas prácticas orientales con lo que es la misma fe y por eso terminan súper confundidos y terminan diciendo que eso que tiene de malo si yo soy muy buen católico, si yo voy a misa todos los domingos, ¿cierto? Entonces, en medio de un mundo donde la enfermedad que prima hoy en día es el estrés, la nueva era viene a aparecer como el gran salvador y empieza a vender tranquilidad, armonía, paz, ¿cierto? Y a quién no le gusta tener tranquilidad, armonía, paz, ¿cierto? Pero lo hacen importando prácticas a la fe cristiana y un contenido espiritual ajeno a la fe cristiana. Entonces, como vuelvo y repito, la pregunta recurrente de especialmente los católicos, o sea, no digo personas que tengan otro tipo de cosmovisiones, que ya obviamente va mal, pero específicamente me parece más peligroso en el que se dice católico y está metido y sumergido en este tipo de corrientes y cosas. Entonces, la pregunta recurrente del católico es, ¿pero y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que son prácticas religiosas. Son prácticas religiosas. Ejemplo, imagínense ustedes un budista, rezando el rosario solo como una práctica saludable espiritual. No, eso no pasa. Usted no va a ver un budista rezando el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir? Dios te salve María. Pues se va a preguntar él, ¿cómo así que Dios te salve María? ¿Cómo así que llena de gracia? Se va a empezar a preguntar ese tipo de cosas. No lo va a hacer simplemente porque, ay, como es de bueno, como es de lindo, esto me trae unas buenas energías. No, un budista no hace eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que nosotros somos los que nos tragamos el cuento. Hombre, es que el budismo es ateo. O sea, el mismo Buda que concluyó que cada quien es su propio Dios.
Entonces nosotros nos tragamos el cuento y hacemos yoga, respiración trascendental, regresiones, etcétera, porque qué bueno, ellos no, pero nosotros sí hacemos eso. Y ojo, que es imposible separar una práctica de su espiritualidad. Porque hay quienes podrán decir, no, pero es que yo solamente lo practico, pero yo a eso no le doy una connotación espiritual. Error. Uno no puede separar la práctica de su espiritualidad, porque poco a poco y sin darse cuenta, la gente empieza con creencias como las energías. ¿Se han escuchado eso, sí o no? La ley de atracción, entre yo más diga yo puedo, yo lo puedo lograr, todo ese tipo de cosas positivistas del yo lo puedo todo, es lo que empieza la gente a tratar y a meter dentro de su diario vivir poco a poco, poco a poco. Le ponen el gatico ese chino con la manito moviéndose ahí en los negocios, en vez de supuestamente para atraer gente, yo creo que eso es antes para echar gente, ve, adiós, 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 ¿cierto? Empiezan a poner atrapasueños, empiezan a colgarse cuarzos, piedras, empiezan a tener que la imagen de Buda para sobarle la barriga, imágenes de dioses hindúes, por ejemplo, ese elefante Ganesha. Y ojo, que es que se los meten en sus casas tan disimuladamente, como que usted fue a un evento, lo que sea, y le dieron entonces el elefante este en una cerámica en blanco y le dan las pinturas y usted es todo contento, todo contenta, pintándolo, como me quedó de bonito, va y lo pone en su casa sin saber ni siquiera qué es eso. Ay, no, pues un elefante, lo más de bonito, sin saber que es un dios que adoran en el hinduismo. ¿Ya? Entonces nos empiezan a meter todo ese tipo de prácticas y cosas de manera disimulada sin que la gente se dé cuenta. ¿Y qué termina diciendo la gente? Después de eso y después de empezar a coquetear con todo este tipo de prácticas y pseudo espiritualidades, empiezan a decir, yo sí creo en Jesús, sí creo en María, pero no creo en la iglesia. ¿Qué es lo primero que hace la nueva era? Desinstitucionalizar la fe. Es decir, que la fe ya no es concreta, porque nuestra fe es una fe concreta, sino que es una fe etérea, vaga, ¿ya? Entonces, ese es el punto uno de lo que hace la nueva era con las personas que empiezan a meterse en esto. Dios sí, Cristo sí, pero iglesia no, ¿ya? Ese es el punto uno, porque es que eso no es de una, le van a decir a usted todo, no. Esa corriente empieza poquita hasta que ya se lo lleva completo. Entonces, el punto uno es Dios, sí, claro, se cree en Dios. ¿Por qué? Porque las personas ya vienen con ese tipo de creencia religiosa por cultura, por tradición, por lo que sea. Muchas, pero cuando se dejan involucrar en esto es porque no es una fe de convicción. Entonces, cuando viene esa fe por cultura, por tradición, entonces sí, ay, claro, yo creo en mi Diosito, oiga, ja, y en Jesús, totalmente. Entonces ese es el punto uno. Dios sí, Cristo sí, iglesia no. ¿Por qué? Porque es que a la nueva era no le conviene la institución, que alguien me esté diciendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, como ya no está la iglesia, ¿ya? Entonces, Dios sí, Cristo no, ¿ya? ¿Cuál es el segundo punto? Ahí es donde empieza ya la gente que ya está más metida en este cuento, ya empieza la gente a decir, es que yo creo que hay algo supremo. No sé qué o cómo es, pero yo sé que hay un Dios, ¿ya? Yo sé que hay un Dios. Entonces aquí ya la nueva era, entonces ya nos quita a Jesús. Entonces ya en el segundo punto nos dicen, Dios sí, Cristo no. Y no porque Cristo no exista o no haya existido, sino que lo que la nueva era en este segundo punto nos dice es que Cristo era un maestro iluminado, uno más entre varios, como Buda, como Mahoma, y ahí es donde te empiezan a vender que tú también puedes llegar a ser un maestro iluminado, así como lo fue Jesús y como lo fueron todos estos. Entonces ahí es donde ya te empiezan a quitar a Jesús. Entonces, uno, Dios sí, Cristo sí, iglesia no. Dos, Dios sí, Cristo no, iglesia no. Entonces mire cómo nos empiezan a quitar todo poco a poco. Y ahí viene el tercero, que es una coherencia humana de un ateísmo práctico. Y usted puede decir, no, yo no soy ateo para nada. ¿Qué es un ateísmo práctico? Hay dos tipos, el ateísmo práctico y el ateísmo teórico. Hay quienes pueden tener los dos, pero el ateísmo teórico es el que a sí mismo obviamente se ve como ateo y trata de vivir como ateo, ¿cierto? Un ateísmo teórico y práctico. El ateísmo práctico es la persona que sí cree que puede haber un Dios, ¿ya? Pero vive como un completo ateo. ¿Por qué? Porque vive como si Dios no existiera.
y es la ley de la egolatría idólatra, porque todo es yo. Y eso es del punto 3 de la nueva era. Dios no, Jesús no, iglesia no. ¿Por qué? Dios no, yo soy Dios. Entonces te empiezan a vender que como tú eres capaz de hacerlo todo, que como tienes todo el tema de las energías y puedes ser un iluminado como lo fue Jesús y Jesús mismo creía ser Dios, entonces usted también puede ser Dios. Entonces se lo van vendiendo poco a poco. Así como en el mismo Génesis, la serpiente le vendió a Adán y Eva unas cuantas mentiras y ellos se las creyeron. De la misma manera, la nueva era nos empieza a vender mentiras poco a poco y nosotros nos las tragamos. Y ahí es que esa corriente nos empieza entonces a llevar por completo. Y aquí es donde viene, por ejemplo, un paralelo entre nuestro cristianismo y la nueva era. Entonces, el cristianismo, con nuestra Santa Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. La nueva era no tiene un fundador, no tiene una fundación. Eso se originó desde obviamente una herejía que ya la Iglesia había condenado hace mucho tiempo, que era los gnósticos, ¿ya? Desde ahí es donde empiezan a arraigar todo este tipo de creencias. Pero como empezaron a coger una cosa de aquí y una cosa de allá, la nueva era simplemente se convirtió en algo etéreo como les decía ahorita, es la división histórica de la era que supuestamente nos está tocando, pero no es que exista una jerarquía donde entonces este es el líder de la nueva era y tal cosa, no. Tendrán de pronto jerarquías grupales en los grupos donde se empieza entonces a vertir este tipo de ideologías. Pero en el cristianismo tenemos un fundador, nuestro Señor Jesucristo. La nueva era no tiene una fundación. En el cristianismo tenemos un libro sagrado. La nueva era no tiene un libro sagrado. Tiene libros escritos por gurús y por gente que obviamente practica todo ese tipo de cosas, pero entre ellos mismos se contradicen, porque como uno puede creer en lo que quiera, entonces cada uno de ellos va a creer en lo que esa misma persona cree. Entonces hay algunas cosas de manera general, pero entre ellos mismos se terminan contradiciendo de una manera impresionante. No tienen algo contextualizado de manera uniforme. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el cristianismo, los 10 mandamientos que rigen nuestra moral, mientras que en la nueva era, ¿qué? Usted cree en lo que quiera, ¿ya? Y como usted cree en lo que quiere, usted forma un Dios a su manera y termina usted mismo creyendo que usted es un Dios, ¿ya? Entonces, nosotros en el cristianismo tenemos la institución católica. En la nueva era no hay nada institucional, no hay una jerarquía, todo es volátil, etéreo. Nosotros creemos en la resurrección, en la nueva era creen en la reencarnación. Es imposible juntar estas dos, es imposible. ¿Por qué? Porque es que lo mismo, como dice el mismo San Pablo nos dice a nosotros eh, que una vez muerto, de inmediato al juicio, ¿ya? Se muere una sola vez y de inmediato al juicio. Mientras que en la nueva era, usted puede reencarnar un montón de veces hasta que llegue a, en algunas partes hablan del Valhalla, en otros hablan de otro tipo de lugares, hasta una plenitud, pero ¿cómo se mide esa plenitud? No se va a medir. Y entonces los que combinan esto con el cristianismo, y entonces piensen que al final de los tiempos va a haber una resurrección. ¿Cómo lo van a compaginar? Nosotros creemos y nos dice la palabra de Dios que nosotros en el momento de la resurrección vamos a resucitar en nuestro propio cuerpo, en el mismo cuerpo en el que nosotros habitamos hoy en día. ¿Qué van a hacer entonces los de la los que creen en la reencarnación? Si en sus múltiples reencarnaciones reencarnaron en la vaca, en el caballo, en un rey, en otra persona, entonces van a reencarnar una combinación de todas esas reencarnaciones. No hay algo que diga eso. Entonces van a salir cuatro patas con alas, una cosa ahí toda extraña. No, ¿ya? Entonces nosotros en el cristianismo creemos en un Dios personal y espiritual, mientras que la nueva era crees en las energías y en las auras. Es el aura y la cosa, ¿cierto? Todo es muy impersonal. Entonces, si nosotros le quitamos a Dios esa categoría de ser un ser personal, ya nosotros no podemos tener una relación con nuestro Dios. Y eso es precisamente religión, religare, volver a Dios, relacionarnos con Dios. ¿De qué manera? A través de la manera que Él nos dejó, que fue la Santa Iglesia Católica, a través de la religión, que es el cristianismo.
Mientras que en la nueva era lo único que tienen es eso. Ay, va a colocar un espejo acá que cuando la gente entre se refleje para que me saque las malas energías. Entonces cuelgan la penca sábila, cuelgan que la herradura, que el atrapasueños, que el gato. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de religión organizado. Entonces es lo que a ellos les guste, lo que ellos quieran, ¿ya? Y ojo que de pronto alguno puede preguntarse, ay, entonces si yo tengo algo de eso estoy cometiendo un pecado. El pecado se comete si sabiendo esto, continúa haciéndolo, continúa con esas prácticas. De lo contrario es ignorancia, pero es nuestra responsabilidad, los que estamos sabiendo y conociendo este tipo de cosas, es nuestra responsabilidad cristiana mostrar el error, pero con caridad, porque tampoco llega a la casa de alguien que quizás esté teniendo este tipo de errores por ignorancia, empezar a señalar, ay, vea, usted se va a condenar porque tiene esa cosa y puede estar, se lo voy a quitar y pum, lo quiera, lo tira al suelo. Esa es la peor manera de poder llegarle a una persona que quizás pueda estar en un error. Lo primero es con caridad preguntar, veo, ¿sabes qué significa eso que tenés ahí? Ah, no, ¿qué significa? Sí, eso es para las energías. ¿Cuáles energías? Contame a ver, porque la gran mayoría no van a saber explicar este tipo de cosas, pero si usted está formado en la fe, ya es responsabilidad nuestra como cristianos y que estamos sabiendo este tipo de cosas, poder mostrarle a nuestros hermanos que pueden estar equivocados en esta corriente ideológica de la nueva era tan peligrosa. Entonces, ojo, si usted que está escuchando y viendo este programa en este momento lo va a ver más adelante y es católico y tiene amuletos y cosas de la nueva era y no sabía, hoy es la oportunidad de renunciar definitivamente a eso y empezar la fe cristiana y católica de manera coherente. William, aquí los comentarios dicen que nunca habían escuchado una explicación tan clara, así que te agradecemos por ella, ¿no? Sí, está muy, muy, muy bien hecha. Con eso se tiene un espectro ya muy amplio al respecto de todas estas prácticas. Voy a hacer un pequeño comentario. Mientras tanto, queridos hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta al respecto de esto, pueden ir haciendo la, la pregunta ahí en los comentarios y vamos a ir avanzando al respecto, ¿no? Entonces, para que quede claro esto de la nueva era, ¿no? Algunos dicen, entonces son los Illuminatis, son los masones, ¿no? Ya William lo estaba explicando allí, ¿no? No es que se trata concretamente, nosotros somos el grupo de la nueva era, ¿no? No es específicamente así, no es que yo voy y digo, me voy a bautizar en tal grupo para ser de la nueva era, sino que es peor que eso, ¿no? Porque bueno fuera identificable. La cuestión está en que está, por aquí alguien mencionaba, que está infiltrado en todo, casi que en todo lugar, de todas formas, y por eso uno tiene que tener una buena vida espiritual cristiana católica. Y si uno conoce la espiritualidad católica, va fácilmente a diferenciar. A ver, aquí me están diciendo que respire y que cuando respiro va a entrar una energía sanadora al interior de mí. Entonces uno ya sabe, eso no tiene nada que ver con la oración propiamente cristiana. Los católicos caemos en la nueva era porque ignoramos la riqueza de la tradición cristiana espiritual, ¿no? Por allí, divagando en una cosa, otra cosa, algunos dicen ya voy a hacer yoga, reiki o acá para traer paz, para traer armonía, como lo mencionaba William. Y esto es justamente porque desconocen la grandeza de lo que significa el Santo Rosario. Ir a una misa y celebrarla profundamente, ir a una adoración al Santísimo y estar allí, que no tiene como primer efecto la paz, la tranquilidad, no tiene como primer efecto, sin embargo tiene como consecuencia esto normalmente, ¿no? O sea que interiormente uno también encuentra eso que anda buscando por ahí en esas prácticas rarísimas y que además ya también hay que mencionarlo, muchas de ellas abren puertas también al demonio, ¿no? Y eso hay que decirlo también claramente, ¿no? Muchas de esas prácticas pueden abrir puertas para que el demonio actúe. Por ahí podríamos ir dando también algunos testimonios, experiencias. Yo podría dar algunos también al respecto de esto, de cómo se han contaminado tanto adultos como jóvenes y niños por hacer estas prácticas y que luego, ya que nosotros tenemos aquí en la diócesis el encargo del obispo de ejercer el ministerio del exorcistado, ¿no?
del exorcismo. Entonces vienen aquí muchas personas, bastantes, aquí cada viernes nosotros le atendemos, a menos que sea una cuestión muy fuerte, ya entre semana también se puede hacer, pero normalmente el viernes tenemos como las citas y allí atenderles, ¿no? Y hay tanta cosa, ¿no? O sea, es impresionante cómo prácticamente todos ellos, los que vienen aquí, han venido contaminados por cuestiones de ir a hacer esto de aquí, lo de acá, que se ha mencionado ya en el video, perdón, en la charla de William, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ok, si tú, William, tienes por ahí la capacidad o la posibilidad de ver el chat y quieres contestar alguna pregunta específica, si es que no, yo voy a mencionarlas. ¿Puedes ver el chat o no? Padre, tengo solamente abierto Ok, la transmisión, así con eso, entonces no estoy viendo el ok. chat en este momento. Entonces Le agradezco por usted. por aquí ya hay varias preguntas, ¿no? Listo, perfecto. Em, Siguen diciendo, ya estás agregado, William. Ok. Muchas gracias. Annette Fernández, yo he estado pendiente de Annette Fernández porque ha estado comentando bastante. Ella ha venido de todo ese mundo. Ella lo conoce también muy bien y he visto que anda señalando, mientras tú ibas hablando, ella iba diciendo, sí, y a mí me pasó esto y esto de acá, y sí, es verdad, esto de aquí, esto de acá, esto de acá, y me daba cuenta que conoce el tema al dedillo porque ella cuenta que ha venido de ese mundo, así fuertemente, de todas esas cuestiones, cada cosa que tú decías, ella lo iba acentuando, ¿no? Entonces, gracias a Ned Fernández por su testimonio y también si nos puede contar brevemente, que sea un mensaje de texto, yo lo leo públicamente, cómo el Señor le sacó de allí, ¿no? Eso por un lado. Luego ella tiene algunas preguntas, son un poco más concretas, ¿no? Ese me dice que eh, ¿qué me podría decir William al respecto de la Cábala, ¿no? Y del Jiddu Krishnamurti? Eso yo no he escuchado, lo del Jiddu. Ujú. No sé. Bueno, la verdad, lo segundo no lo he escuchado, pero es más o menos lo que yo decía ahorita. Hay muchas corrientes dentro de la misma nueva era y quizás puede ser algo que en otros grupos lo usan con otro nombre, ¿ya? Ahora, el tema de la cábala. El tema de la cábala es así porque incluso yo también estuve metido en ese cuento, cuando estuve presente en toda la cuestión del ocultismo, ¿ya? Entonces, eh, la cábala viene desde el tema modernista de los judíos. O sea, la cábala judía, hagan de cuenta que es a hoy en día lo que es el progresismo y el modernismo católico, ¿ya? Es ese relativismo donde nosotros estamos viendo que todo es permitido, todo se puede, todo se vale, con tales de que usted simplemente crea en Jesucristo y que Jesús es su Señor y su Salvador, de resto haga lo que quiera, ¿ya? Entonces, la cábala viene más o menos desde ahí, pero el problema fundamental de la cábala son las prácticas que se realizan allí, porque las prácticas de la cábala, casi todas en su mayoría, son prácticas de brujería, ¿ya? Incluso dentro de la misma cábala, yo llegué, por ejemplo, a practicar algo que se llamaba las clavículas de Salomón. Y las clavículas de Salomón era una serie de papiros, de cartas o de jeroglíficos que tenían unos enunciados y unos rituales y uno los pegaba en diferentes lugares. Y esto viene desde la misma cábala y ellos lo tenían y lo practicaban. ¿Ya? Y entonces se supone que esto era para tener control de espíritus, control de almas, para llamar a esto, llamar a lo otro. Entonces eran cuestiones muy espiritistas dentro de la brujería y dentro del ocultismo. Entonces, mucho cuidado, porque hay personas que venden el tema de la cábala haciendo referencia a lo que muchas veces en la Iglesia Católica decimos, que nosotros compartimos y tenemos mucha herencia del judaísmo, ¿ya? Por ejemplo, una Santa Misa tiene muchos elementos de judaísmo. Entonces, usted le dicen, es que la cábala viene también de los judíos, así como la Eucaristía y así como muchas otras prácticas. Entonces, lo que hace la nueva era, empezar a vendernos medias verdades y se disfraza con un montón de cosas que a simple vista pueden ser reales, pero no sabemos lo peligroso que es. Entonces es muy bueno hacer este tipo de preguntas y aclaraciones porque es bastante peligroso. Esa práctica, la cábala, es brujería pura y ocultismo al más alto nivel porque en realidad atenta directamente contra Dios y viene desde muchísimo antes de Cristo. Así es.
Sí, importante, importante. Por aquí, en breve, hacen una pregunta. William Toro, ¿eres familia del padre Luis Toro? Yo creo que es por ahí más o menos la 20ª vez que me hacen la misma pregunta. Bueno, primero, no soy familia del padre Luis Toro, comparto su buen apellido, pero yo muchas veces a estilo de chiste, yo siempre digo el tío Toro, entonces es como que al compartir el apellido y al compartir este ministerio hermoso de la apologética, entonces yo siempre digo, como dijo el tío Toro, entonces, pero no soy familia directa. Sí, sí. Bien, por aquí mencionan algo. A ver, interesante esto. Dice, ¿qué piensan de la meditación cristiana? Yo quisiera decir algo sobre esto. Y miren, miren qué fuerte es esto de la nueva era, que además nos ha robado, ¿no? O ha intentado como robar cosas propias del catolicismo. Actualmente decir voy a meditar, uno ya piensa, ¿será católico o será nueva era? Uno habla, por ejemplo, inclusive, ¿no? En la Sagrada Escritura sí se habla de la fuerza de Dios, ¿no? Como una energía, algo fuerte, ¿no? Pero ya la nueva era se han robado ese término, ¿no? Y como que ellos se lo han llevado y ahora todo lo que habla de energía es al respecto de nueva era. La cuestión de las jaculatorias, ¿no? También, toda esa cuestión de repetir, Señor Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí, por ejemplo, que es muy conocido en el mundo oriental ortodoxo y también se lo puede practicar en el mundo aquí occidental, ¿no? La jaculatoria, este, la cuestión, por ejemplo, del ser, el ser superior, ¿no? Dios es el ser superior, es verdad eso también, ¿no? Él es el hombre, el sumo bien, el, el Dios omnipotente, el todopoderoso, ¿no? Entonces ellos comienzan a identificar a Dios ya como el todopoderoso, el hacedor, el, el, el supremo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces son algunas cosas que se han llevado y por eso algunas personas piensan la meditación, ¿no? Ya es nueva era. Y algunos rehúsan de hacer meditación porque no conocen la auténtica meditación cristiana, en cambio, ¿no? La que propone el Catecismo de la Iglesia Católica, si ustedes van al apartado de la oración, allí va explicando las tres formas o tipos de oración y dice, hay oración vocal, hay oración meditativa y la contemplativa. Entonces, esta oración meditativa es la que propone también la Iglesia Católica y que se encuentra en toda la historia de la Iglesia, sobre todo manifestada en los santos, en sus tratados de oración, de espiritualidad. La cuestión está en que el mundo católico, mucha parte, ha desconocido, ignorado, olvidado o no ha estudiado, no se ha involucrado, no ha querido aprender la auténtica meditación, que es la meditación cristiana, ¿no? Por eso es importante esa pregunta, gracias que la hace, para hacer una distinción clara de la meditación que es nueva era y que es, es contraproducente a nuestra fe y a nuestra espiritualidad, y la otra, la espiritualidad cristiana, la meditación cristiana, que nos lleva y eleva nuestra mente a Dios, ¿no? Que tiene como propósito primero, según dice el catecismo, ¿no? El catecismo dice, el objetivo de la meditación cristiana, como primer punto, ¿no? Menciona, es preguntar a Dios cuál es su voluntad en mi vida, ¿no? Y eso es radicalmente, digamos así, cortante con la nueva era, porque la nueva era no busca esto, ¿no? No es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? Según la palabra de Dios, según la reflexión, según el misterio de Cristo en su abnegación, su muerte, su resurrección, no tiene nada que ver. Es más bien lo que mencionaba William, como estar ahí en paz, tranquilidad, oliendo algo agradable, o quizá escuchando por ahí un sonido que me haga como entrar en mí mismo y ni sé qué, ni sé cuánto. Eso te aparta muchísimo de Dios porque comienza a crearte en ti mismo como un Dios, ¿no? Como un Dios. Y esto, aun cuando aparentemente tiene consecuencias a veces psicológicas buenas, ¿no? Porque uno dice, ya estoy más tranquilo, ya tengo más paciencia, supuestamente, espiritualmente es muy nocivo. Y toco este tema porque también hacían otra pregunta y decían, ¿qué puedo hacer si mi amigo ha comenzado a practicar nueva era y ahora es mucho mejor como persona, ¿no? O sea, ha cambiado y ahora está como más bueno, más tranquilo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y hay cuestiones que pueden
afectar fuertemente espiritualmente, aunque humanamente por fuera uno diga, pues todo bien, ¿no? Tú ves a una persona con mucha plata y dice, aquí estoy viviendo la vida, muchísimo dinero, muchas cosas, bienes, a personas también que se las compran, nana. Por fuera uno puede decir, wow, o sea, qué impresionante. Pero por dentro, ¿cómo está? ¿Cómo está su alma? Igual una persona puede estar tranquilita y ser muy paciente aquí y acá, ¿no? Pero fácilmente uno puede estar por fuera así, pero por internamente en su alma, pues estar en desgracia delante de Dios, ¿no? Entonces eso hay que tener también muy en cuenta. William, tú puedes continuar un poquito. Yo voy a cerrar aquí la puerta. Es que los perros están ladrando fuerte y creo que se escucha. Tú continúa. ¿Quieres completar algo al respecto? De pronto, mm, decir que para nosotros en la fe cristiana y entre nuestra Santa Iglesia Católica, cuando hablamos de meditar, es intercambiable con reflexión. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un rosario meditado, no es un rosario en el que vamos a empezar y a elevar cosas y la... No, 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 no. Es reflexión. ¿Qué me está diciendo Dios a mí con cada uno de los misterios? ¿Ya? Cuando yo estuve en el retiro de Lazos de Amar Mariano, que fue donde inició todo este viaje, todo mi proceso de conversión, cuando nos dijeron que nos iban a enseñar a hacer el rosario meditado, yo me imaginé cualquier cosa porque tenía una mala concepción de lo que en realidad significa meditar. Y cuando me di cuenta de lo que en realidad era meditar, dije, wow, impresionante. Entonces, por eso les digo, meditar es intercambiable con reflexión. Entonces, si uno comienza a hacer una reflexión, ¿ya? De cómo está mi vida con base en esto que estoy haciendo. Ejemplo, si nosotros digamos que estamos haciendo los misterios dolorosos, y empezamos a ver, por ejemplo, el cuarto misterio, que es la vía de la cruz. Ahí nosotros podemos empezar a hacer una reflexión de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en ese momento y de las cosas que había, por ejemplo, a su alrededor. Yo pongo mucho este ejemplo, incluso tengo un video en el canal al respecto, y es dando este ejemplo. Nosotros vemos que Jesús está caminando con la cruz, con todo ese peso, y entonces nosotros podemos pensar, es que ese peso son nuestros pecados. Y nosotros somos los que estamos alrededor viendo mientras Jesús está llevando la cruz. Cuando Jesús cae al piso, ¿qué le cae encima? Le cae encima la cruz, que somos nosotros mismos, le estamos cayendo a Jesús encima. Y entonces nosotros podemos decir que somos los que estamos alrededor viendo y que queremos ayudarle a levantar. No, pero resulta que es que alrededor había un montón de gente gritándole, burlándose, culpándolo, escupiéndolo, y nosotros decimos, ay, qué pesar. Pero resulta que somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso. Cuando cometemos un pecado, cuando estamos mintiendo, cuando dejamos de ir a la Eucaristía, cuando nos dejamos tentar, cuando hacemos todo ese tipo de cosas, somos esas mismas personas. Entonces, a eso se refiere la iglesia cuando hablamos de meditar. Es reflexionar sobre lo que vivió Jesucristo, sobre los momentos que tienen los misterios del Santo Rosario y hacerlos propios. Bueno, ¿quién soy yo en este momento? ¿Y cómo voy a cambiar mi vida entonces en este momento? ¿Ya? De eso se trata la reflexión cristiana. No es de una cuestión trascendente, de auras, de una cosa más etérea, como lo decía ahorita, ¿no? Es meditar, intercambiable con reflexión. Exactamente, ¿no? Y hay que tener entonces cuidado de que hay personas que intentan hacer meditación nueva era, por ejemplo, delante del Santísimo, ¿no? O sea, porque uno no es suficiente estar delante del Santísimo para decir estoy haciendo meditación cristiana, ¿no? Porque puede ser que diga, bueno, vamos a rezar el rosario y que haga lo contrario a lo que pide la Iglesia Católica para rezar el rosario, es decir, que se pone ahí y comienza, ¿no? Mientras los otros rezan, yo solamente me dejo llevar por las voces, el eco que se crea en la capilla, y ese eco como que me va envolviendo y lo que yo hago es solamente entregarme al universo, ¿no? Y ahí estar ahí como en paz, en armonía, en un momento, ¿no? Y eso sería algo muy fuerte y contradictorio, ¿no? Porque estando delante de con quien te quieres encontrar, porque la meditación cristiana es encontrarte con alguien, ¿no? No contigo mismo solamente. Es verdad que uno se aprende a conocer y todo, ¿no? Pero con base a través de la mirada de Jesucristo, a través de la mirada de Dios. Ese es el sentido auténtico, ¿no? Como también lo mencionaba William. Y es importante entonces recalcar esto
cuidado, queridos hermanos. Muy buena charla, padrecito Byron y William. Dios los bendiga, manos en oración, tono de piel claro. Gracias, Joana Reyes, por la acotación. Creo que William no escucha esto. Aquí salía la voz de alguien que decía, muy buena charla, padrecito Byron y William. Dios los bendiga. Gracias, Joana Reyes. Entonces, es justamente esta experiencia luego personal que me ayuda a identificar esas cosas tan raras y extrañas, ¿no? De la nueva era. Por aquí hay otra pregunta, William. Dice, cuando se ha practicado estas ideas, todo eso de la nueva era, ¿tiene uno que asistir a alguna sanación o sacerdote o basta con la confesión y arrepentirse? Pues allí es donde entra algo muy bonito que tiene la Santa Iglesia y es hacer un examen de conciencia, ¿ya? Porque uno con la nueva era tranquilamente puede caer en cualquiera de los 10 pecados que usted puede caer en los 10 mandamientos. Entonces, cuando usted hace un examen de conciencia a profundidad, bien hecho, meditado, es decir, una buena reflexión sobre lo que es cada mandamiento y de qué formas yo puedo haber pecado contra cada mandamiento, nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos que hacen parte que me dice a mí, bueno, usted ha hecho esto, ha hecho lo otro, y muchas cosas vienen desde la nueva era. Entonces, lo primero, un buen examen de conciencia, arrepentirme de todo ese tipo de cosas que he cometido. Y con su hojita bien organizadita, la lleva entonces donde el sacerdote para la confesión. No tiene que entregarle la hoja al sacerdote. Lo que usted hace es, usted le puede leer todos esos pecados al sacerdote porque ya viene arrepentido y con un propósito de enmienda, es decir, un propósito de no volver a caer en ese tipo de cosas, ¿ya? Si el sacerdote ya le da la absolución, usted con su hojita, usted puede ir y de manera simbólica se acostumbra también como coger la hojita y quemarla, ¿ya? ¿Por qué? En sentido como eso fue lo que acabó de hacer el Señor con esos pecados que yo tenía. El momento en el que el sacerdote me dio la solución, esos pecados, adiós. Pero ya depende entonces de nosotros cumplir con la penitencia que nos haya puesto el sacerdote y cumplir con ese propósito de enmienda que tenemos. Y en ese sentido, ya ir y ofrecer entonces la Eucaristía, comulgar ofreciéndole al Señor ese momento y ofrecerle al Señor entonces todo eso malo que usted pudo haber cometido y dejar eso a los pies de Jesús en la cruz. Exacto, sí. Es importante la confesión porque eso de hecho es un pecado, ¿no? Y ahora, en el caso de que después de la confesión uno sienta que tiene alguna cuestión ahí espiritual todavía no resuelta, que quizá no puede dormir, que vienen algunas voces o cosas raras interiormente, o que va a la misa, tiene ganas de vomitar, o que en la oración siente como que no, esto no, siente como un repudio, pero aunque uno quiere, pero internamente como que, ah, no, esto de aquí, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, pudiese tener otra explicación también, pero podría ser que sea una cuestión espiritual, que como uno ha abierto una puerta por allí al poner la fe en algo y abrirse espiritualmente a algo que venga y que haga cosas por ahí, ¿no? Ya sea por el yoga, ya sea por alguna otra forma de meditación o de esas prácticas esotéricas y de nueva era, pues entonces se abren esas cosas y a esas cosas me refiero, a esos espíritus, y que pueda hacer que sí uno tenga, hay una cuestión espiritual un poco más extraordinaria, ¿no? Y que estén molestando inclusive algún demonio, ¿no? Entonces es importante eso también, tenerlo presente en el caso de que después de una buena confesión todavía hay una cuestión ahí que está como molestando, ¿no? Es importante. Exacto, padre, es como lo dice Fray Claudio, son consecuencias espirituales. O sea, así como en la vida física y material hay acción-reacción, causa y efecto, y usted tira un segundo piso y se cae, pues obviamente se va a dar muy duro, puede que se raspe, o puede que se aporree, o puede que se quiebre un pie, o puede que sea algo mucho peor, pero usted no sabe hasta que lo hace. Lo mismo pasa en la vida espiritual, hay consecuencias espirituales por nuestros actos, muchas veces voluntarios o a veces involuntarios por ignorancia, ¿ya? Entonces, pero siempre va a haber unas consecuencias. Desde esta manera nosotros, claro, como lo decía al principio, la confesión, que obviamente nos renueva y está muy bien, y la comunión, pero podemos quedar con las consecuencias.
como si alguien fue a un casino y se gastó todo el paguito. Bueno, se arrepintió. Y digamos que fue el sacerdote, lo confesó y le perdonó entonces el pecado de haber dejado a la familia todo un mes sin comida. Pero usted sigue sin plata, sigue sin dinero. La consecuencia de ese acto igual ahí queda. Y su familia va a seguir afectándose también por eso. Entonces, de la misma manera, hay consecuencias espirituales por las cosas que hacemos. Por eso les decía ahorita al final de la exposición, de que hoy es esa oportunidad, que si usted tiene algún tipo de artefactos o cosas, por ejemplo, la nueva era, es momento de renunciar a todo eso, saque todo eso de su casa y no es que lo va a regalar al otro. ¿Por qué? Porque es que eso es como estar regalando el veneno que ya le ha hecho daño también a usted, ¿ya? Eso se lo puede usted entregar, ejemplo, a un sacerdote, corregir al padre, llevarlo a un sacerdote, que ya el sacerdote sabrá muy bien entonces qué hacer con todo este tipo de cosas. Sí, así es. Dicen que muchas gracias, había algunas cosas que no tenían claras, que ahora la han visto mucho, mucho mejor, ¿no? Qué bueno, siempre esto ayuda y a veces ya lo sabemos, pero es importante como recordarlo porque uno dice, ah, es verdad, y yo ya había dejado que pongan esto aquí y ya comencé a utilizar esto de acá, o me puse el cuarzo, o me puse esta, ¿cómo le llaman? Este amuleto y bla, 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 ¿no? Entonces hay que tener cuidado y siempre estar al pendiente, alerta de estas cosas. Claro Bueno, que sí. prácticamente hemos llegado al final, William. Realmente me ha gustado mucho el tema, se ha ampliado bastante, lo has expuesto como siempre, con mucha claridad. Así que muchísimas gracias y aquí seguían diciendo las personas que ya están suscritas, han ido a suscribirse a tu canal. Así que gracias por Gracias. la Bueno, invitación primero, aceptada. claro, padre, bueno, primero, muchísimas gracias a usted por la invitación. Siempre es un gran honor y una gran alegría poder estar también aquí en su canal y cuando usted también ha estado en Enfoca tu Fe, que es una maravilla. Y muchísimas gracias a las personas, pues, que si les gustó, pues, el tema, a las personas que se han suscrito al canal, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Un gusto, William. Ya nos veremos pronto, estamos en contacto por interno. Que su padre, la Virgen lo acompañe. Hasta luego. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conocen. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.